Buenas noches. Mi nombre es José Antonio Frías Santiago. Soy estudiante de la carrera de Agrimensura, matrícula 1048-409. Este es el proyecto final de la materia de Cálculo y Geometría Analítica, en la cual estaré trabajando la unidad 1, la cual es puntos en el plano. Debemos de saber que los puntos en el plano o sistemas de coordenadas sirven para resolver problemas cotidianos relacionados con medidas, longitudes y áreas. Los objetivos son localizar puntos en el plano cartesiano, trazar la gráfica o poligonal de un conjunto de puntos y encontrar la distancia y el punto medio entre dos puntos en el plano. ¿Qué es un plano cartesiano? Un plano cartesiano se compone de dos rectas numéricas reales que se intersectan formando un ángulo de 90 grados en el cero de las dos rectas. El plano cartesiano se utiliza como sistema de referencia para localizar puntos en un plano. Aquí tenemos una imagen de cómo es un plano cartesiano. Este consta de 4 cuadrantes, cuadrante 1, 2, 3 y 4, los cuales van con un ángulo de 90 grados, teniendo como centro ese punto rojo. En el plano cartesiano, para representar las gráficas, se pueden representar por pares ordenados. Un par ordenado es un par de números de la forma X, Y, en donde el orden en que se escriben los números es importante. La forma general de un par ordenado es abscisa o ordenada. Cada par ordenado representa un punto en el plano cartesiano y viceversa. Aquí tenemos signo de los puntos entre pares ordenados en los cuadrantes. El eje X es el eje de la abscisa y el eje Y es el eje de las ordenadas. Reciben este nombre. Aquí tenemos los 4 cuadrantes. El cuadrante Y y el cuadrante X, en su primer cuadrante está positivo. El cuadrante número 2 consta de una lectura negativa y una positiva, mientras que el cuadrante 3 son ambas negativas y el cuadrante 4 son una negativa y una positiva. Aquí hay unos ejemplos que es localizar los siguientes pares ordenados en el plano cartesiano. Cada par se le denomina X o Y. En la A, que es 2,3, teniendo a 2 como X, lo situamos y luego se busca el 3. Esto se va a ir realizando según se lo pida la gráfica. Si la gráfica se pide buscar un punto negativo y un punto positivo, se va a ir buscando en los cuadrantes. Ya si estos son todos negativos, se van a ir buscando en los cuadrantes. En este caso, menos 3,2 se ubica en el tercer cuadrante. Aquí vamos a realizar un ejemplo. La cantidad en miles de automóviles vendidos en Puerto Rico para los años 1988 al 1993 está dada en la tabla. Localiza los puntos en el plano cartesiano y traza una gráfica poligonal de los datos. La gráfica poligonal se obtiene uniendo los puntos con segmentos de línea. Aquí nos está pidiendo ubicar en la gráfica una cantidad de automóviles que se vendió entre el año 1988 y 1993. Aquí están los años y la cantidad de automóviles vendidos en esos años. Entonces, en el eje X tenemos los años en los cuales se vendieron los automóviles y en el eje Y tenemos la cantidad de automóviles. Tenemos que para A, en el año 1998 se vendieron 25 automóviles. Nos dirigimos al año en el punto A y en el eje Y ubicamos la cantidad. Esta cantidad está representada de 10 en 10, pero a la vista podemos buscar el punto intermedio. Ya luego que tengamos todos los puntos ubicados, procedemos a trazar la línea. Aquí tenemos otro ejemplo,
que entre los datos mostrados representan el precio por el galón de gasolina en el 1994 y el número promedio de millas recorridas por autos en varios países. Aquí nos pide dibujar una gráfica poligonal de los datos. En esta se nos dan los países, los precios por galón y las millas promedio por auto. Aquí tenemos la milla y los precios por galón, en las cuales las millas están representadas en el eje Y y los precios por galón en el eje X. Luego que hemos ubicado todos los puntos como se nos pide, procedemos a trazar la línea. Vamos a hablar sobre la distancia entre dos puntos, la distancia entre un punto A y un punto B. Esta se determina mediante unas fórmulas. Usando el teorema de Pitágoras, que tenemos que distancia, entre paréntesis, punto 1, punto 2 al cuadrado igual a, entre paréntesis, x2 menos x1, al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Aplicando las raíces cuadradas en ambos lados, obtenemos que distancia entre llave, punto 1, punto 2 igual a raíz cuadrada, entre paréntesis, x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. La fórmula de la distancia entre dos puntos, el punto 1 se toma x1, y1, y el punto 2, x2, y2 en un plano se denota y se define por, como ya habíamos hablado antes, distancia p1, p2 igual a raíz cuadrada, x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Aquí tenemos un ejemplo más detallado sobre encuentra la distancia entre dos puntos, donde x tiene el valor de 3 y en el segundo punto 1 y el valor de 8 en el segundo punto 2. Distancia igual a x1, que es 3,8, y el punto 2 igual a menos 1,2. Ahí tenemos la fórmula. La distancia P1, P2 igual a raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, colocamos los valores, intercambiamos los valores. Tenemos que el resultado de distancia entre el punto 1 y el punto 2 es igual a raíz cuadrada de menos 1 menos 3 menos 1 negativo menos 3 al cuadrado más 2 menos 8 al cuadrado. Entonces realizamos la fórmula matemática que nos pide y tenemos que distancia punto 1, punto 2 es igual, entre paréntesis, menos 4 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Entonces ahí vamos resolviendo. Distancia punto 1, punto 2, entre paréntesis, raíz cuadrada de 16 más 36 es igual a 52, igual a raíz cuadrada de 13. Aquí tenemos otro ejemplo. Ese ejemplo lo vamos a obviar, pues ya tenemos uno explicado. Ahora vamos a hablar del punto medio entre los puntos del plano. El punto medio del segmento de línea con extremos A es igual a x1, y1 y B igual a x2, y2. Se define y se denota mediante esta forma. Aquí tenemos un ejemplo de cómo encontrar el punto medio de un segmento entre P1, entre el punto 1 y el punto 2. Vamos a obtener este ejemplo, que la cadena de los supermercados Surtidos tuvo unas ventas anuales de 1.7 millones en el 1997 y de 1.95 millones en el 1999. Hago un estimado de la venta de estos supermercados en el 1998, asumir que la venta sugiere un patrón lineal. Como la venta sugiere un patrón lineal y el año 1998 está en el medio de los años 1997 y 1999, podemos utilizar la fórmula de punto medio. Tenemos los puntos 1999, 1.7, que fueron las ventas de los millones realizadas en ese año, y en 1999, 1.95. Utilizando ese punto medio,
entre paréntesis, 1997 más 1999 sobre 2, coma, las ventas realizadas, 1.7 más 1.95 sobre 2, tenemos que en 1998 realizamos 1.825 millones. Las ventas de ese año fueron de 1.825 millones.